creo que lo que Dios ha estado haciendo ha sido glorioso, porque nos está motivando que le busquemos más y más. Y cuando el Señor hace eso es porque tiene sorpresas maravillosas para nosotros, porque hay una guía que nos quiere dar, sobrenatural, porque nos quiere dar sorpresas. Y por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios, no cansarnos de buscarle, depender de Él, orar, porque todo nace desde una oración. Usted comienza a orar por algo que necesita, o comienza a buscar intimidad con Dios, comienza a clamar al Señor, y usted va a empezar a ver cómo el Señor comienza a glorificarse, a responder peticiones que eran imposible. El Señor comienza a responder. Por eso que tenemos que mantenernos activos en la oración aún después del ayuno. ¿Cuántos creen eso? Y el movimiento 5 AM también fue una gran bendición, fue una disciplina para la oración también muy especial. Yo les invito que ustedes puedan permanecer, no abandonar la oración y tomar en cuenta las 5 de la mañana, porque es una hora muy especial, es una hora idónea, ¿verdad? Donde te permitirá pararte temprano, dedicarle tiempo a Dios y no estar, tú sabes, apurados, orar corto porque no tienes el tiempo, porque tienes responsabilidades que hacer, no, sino que tomemos ese tiempo de las 5 de la mañana que hemos disciplinado nuestro cuerpo para de esta manera nosotros poder orar al Señor. Así que les invito que mantengan la parte de la oración de la mañana, porque eso te prepara para todos los retos y desafíos que enfrentarás en el transcurso del día. Amén. Y bueno, hoy el Señor nos va a seguir hablando. El Señor tiene una palabra para el día de hoy que bendecirá también nuestra vida, porque el Señor, una de las cosas que está haciendo en nosotros, que nos está motivando, es que podamos saber de que Él tiene mucho para nosotros. Tiene unción, ¿verdad? Presencia. En este tiempo de ayuno el Señor se ha glorificado, hemos sentido su presencia. El Señor ha hecho cosas maravillosas desde que comenzamos el año. Ha sido glorioso todo lo que el Señor ha hecho hasta este momento, ¿no? Y sabemos que seguirá haciendo una unción, una presencia poderosa. Él ha estado presente, hemos visto sus milagros, hemos sentido su presencia en nuestra vida. El Señor ha estado moviéndose en cada uno de nosotros de forma sobrenatural. Muchos de los que están acá han podido tener experiencias sobrenaturales con Dios, han fortalecido su fe, han visto la mano poderosa de Dios en su vida, han visto milagros. Es decir, hemos experimentado la gloria de Dios en todo lo que hemos hecho en estos 21 días. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta y que está en la palabra de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que la unción y la presencia de Dios es solo, hay que tomar en cuenta solamente eso. Y nosotros como que ignoramos que la unción y la presencia de Dios, por supuesto que es parte de los regalos que Dios tiene para nuestra vida. Pero también el Señor quiere formarnos. El Señor quiere formar nuestro carácter. El Señor quiere quiere darnos madurez. El Señor quiere que seamos personas completas y que seamos personas íntegras, y que no confundamos una cosa con la otra. No pensemos que cuando el Señor se siga revelando o continúe revelándose más en nuestra vida, comencemos a ver muchos más milagros. Pero cuando usted comienza a vivir una vida de oración, usted ve milagros. Cuando usted comienza a tener disciplinas espirituales conforme a lo que dice la palabra de Dios, usted comienza a ver milagros. Entonces usted comienza a ver milagros, el Señor comienza a usarlo en diferentes áreas. El Señor le da herramientas, el Señor le da discernimiento, mayor sabiduría para hacer muchas cosas, y usted siente la presencia de Dios y la unción de Dios. Entonces todo eso es maravilloso. Pero a veces nosotros cuando conservamos eso y perdemos la percepción, en el sentido de que muchas veces pensamos que eso es el nivel de mayor madurez espiritual en nuestra vida, que sentir la presencia de Dios es el mayor nivel espiritual en la vida, que
cuando una persona se le impone las manos y la persona quebrantada por su presencia llora o se quebranta, todo esto, entonces pensamos que es el nivel máximo de nuestra vida, aunque forma parte de las experiencias más maravillosas, espectaculares, asombrosas de nuestra vida. Hay áreas que Dios quiere tratar en nosotros. Hay áreas que el Señor necesita mejorar. El Señor necesita tratar con nosotros para formarnos. Porque a veces nosotros con la unción y con la presencia de Dios, a veces no somos de testimonio. A veces el Señor nos da unción y nos da presencia o nos ponemos altivos. Pensamos que somos muy espirituales como para compartir con otros, o nos sentimos tan espirituales que tenemos un alto concepto de nosotros mismos, nos sentimos como que con mayor importancia o más que otros, porque sentimos la presencia de Dios, porque estamos activos en la oración, porque estamos buscando de Dios. Entonces eso tenemos que tener cuidado con eso, porque eso puede ser una falta de sabiduría en nuestro crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que saber que el Señor quiere darnos sus regalos como la unción y su presencia y todo eso, pero también el Señor quiere que nosotros vayamos siendo esos hijos que estemos en sus pies y podamos aprender de Él, para que a la medida que nosotros vamos avanzando, creciendo en su palabra, creciendo en el tiempo, en el evangelio del reino de Dios, en la obra de Dios, podamos crecer en poder y podamos crecer también en sabiduría. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando las personas tienen unción, sienten la presencia de Dios y están llenos del poder de Dios y son personas que oran, que interceden? Muchas veces las personas, cuando no tienen formación, entonces comienzan a desviarse. Entonces viene y dice: bueno, como yo sentí la presencia de Dios, como me siento espiritualmente fuerte, entonces yo creo que yo tengo que tal vez a reunir un grupo aparte y empezar a hablarle de la palabra, porque la gente siente la presencia cuando yo predico. Entonces a veces nos desviamos de los propósitos de Dios, porque nos sentimos tan llenos de Dios que queremos que otras personas también lo experimenten, porque pensamos también que es nuestro tiempo, y a veces no es nuestro tiempo, porque Dios te permite esos beneficios, te permite esas bendiciones, y eso no significa que ya de una vez estés listo para hacer tareas importantes que tú consideras que las puedes hacer en ese momento. ¿Sabe? El Señor nos quiere mostrar también a través de toda esta enseñanza que le estoy dando en este día, de que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y Dios quiere que tú experimentes su gloria, pero ese es el principio de lo que Dios quiere hacer contigo. Es el principio. Fíjense la palabra de Dios. Yo quiero que vayan conmigo a Samuel, a primera de Samuel capítulo 3. Aquí vamos a ver en primera de Samuel capítulo 3 verso 6 cómo el Señor llama a Samuel. Llama a este joven, a este niño prácticamente, lo llama, ¿no?, varias veces. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Dice la palabra: volvió a llamar otra vez a Samuel. Ya conmigo: volvió. Es decir, ya el Señor lo había llamado en otros momentos. Entonces dice: y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo le hago una pregunta: ¿quién estaba llamando a Samuel, Elí o Jehová? Pero él dice: heme aquí, le dice a Elí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sabe? El Señor te puede llamar. El Señor te puede marcar, porque todos los que están acá han sido llamados por Dios. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que aunque hemos sido llamados por Dios,
no conocemos realmente lo que Dios, no conocemos la voz de Dios, o no sabemos distinguir la voz de Dios, porque estamos como un estado novato. Podemos describir aquí en Samuel que él estaba como un estado donde todavía no sabía discernir quién lo estaba llamando, no sabía discernir la voz de Dios, porque él estaba iniciando su proceso de formación, su proceso de aprendizaje, que eventualmente lo iba a convertir en el gran profeta y en el juez de Israel. Entonces, Samuel, desde joven, estaba siendo llamado por Dios. Él no sabía discernir la voz de Dios, pero ya él tenía un destino profético marcado por el Señor. El Señor lo estaba llamando. La palabra de Dios todavía no se le había sido revelada, pero el Señor comenzó con él un proceso para que él lo pudiera conocer más. Y en Samuel comenzó un proceso de aprendizaje para que luego él pudiera llegar a ser el gran profeta que fue Samuel y el gran rey de Israel que también fue Samuel. Entonces vemos que aunque nosotros tengamos un llamado de parte de Dios y Dios sabe que en nosotros hay un propósito, tenemos que permitirle a Él que nos forme. Tenemos que permitirle al Señor que trate con nosotros, que nos haga ser personas entendidas en el llamado que nos ha dado, que seamos personas que podamos administrar la unción, administrar correctamente la unción que nos ha dado, que podamos valorar la presencia de Dios, que podamos valorar los tiempos en los cuales el Señor nos está formando, nos está enseñando ciertas cosas. Sabe que a veces nosotros pasamos por procesos difíciles, procesos de salud, alguna enfermedad, algún tipo, una muerte de alguien, de un ser querido. Pasamos procesos fuertes, dolorosos, delicados, una situación, una prueba personal que estemos viviendo. Y esos momentos, cuando nosotros experimentamos esos momentos, a veces nos da mucha rabia. Le decimos a Dios, por ejemplo, ¿por qué permitiste esto? A veces llegan esas preguntas, esas incógnitas. ¿Por qué permitiste esto, Señor? Y eso que yo oro, y eso que yo estoy en ayuno, y eso, Señor, que yo te busco, me paro en la mañana a orar, y aún así veo y aún así me roban el celular, por ejemplo, aún así pierdo esto, o aún así me pasa algún tipo de situación. Entonces tratamos de dar a entender como que Dios no escuchó nuestra oración, como que a pesar de que estamos orando, Él como que se descuidó y permitió algún tipo de prueba en nuestra vida. Y eso no es así, porque el Señor siempre está con nosotros, aún en medio de la prueba, en medio del proceso. No significa que estés pasando por un proceso o una dificultad que Dios no está allí. Sabes, a veces Dios utiliza los procesos, las pruebas, las dificultades, los momentos más terribles y difíciles de nuestra vida para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida, para darnos madurez, para darnos firmeza, para fortalecer nuestra vida. Y el Señor utiliza muchas cosas que nos pasan para Él poder bendecirnos, para poder Él generar un carácter maduro en nosotros cada día. Entonces, ese proceso de formación de parte de Dios es tan importante. Nosotros tenemos que cuidar ese proceso, porque no es algo que se da rápidamente, no es algo que es veloz, sino que se va cultivando por medio de un proceso disciplinado, en la cual Dios te va llevando poco a poco, donde Dios va formando tu vida, te va ayudando. A veces nosotros nos sentimos espirituales porque estamos buscando de Dios, y entonces queremos juzgar a los demás, queremos señalar a otros, o queremos criticar la vida de los otros, o vemos a todo el mundo carnal porque yo me siento espiritual, y eso es inmadurez. Porque yo no puedo pensar que porque yo siento la presencia de Dios, porque yo siento la unción de Dios, entonces eso me lleva a mí a juzgar a otros, a señalar a los demás y sentir que yo soy más o tengo mucha más espiritualidad que los demás. Porque mire, eso es tan delicado, y cuando las personas se llenan de altivez en ese sentido, no se dan cuenta ni siquiera lo que hacen.
Entonces tienen unción, tienen presencia de Dios, y eso es válido. Tiene unción, tiene presencia de Dios, pero son muy carnales. Usted dirá, pastora, pero ¿cómo es eso? Es que la unción y la presencia de Dios es una gracia de Dios. Dios no te da eso porque te lo merezca. Dios no me lo da a mí porque yo me lo merezca. Eso es como la salvación de nuestra alma, que también es un regalo que nos es dado a nosotros. Ahora yo tengo que aprender a cuidar esa presencia. Yo tengo que aprender a valorarla. Yo tengo que amar esa presencia y darle honor a esa presencia. Claro que sí. Pero a veces nosotros podemos tener la unción y tenemos la presencia de Dios, pero somos unos grandes carnales. ¿Por qué? ¿Por qué se da ese caso? Porque no somos formados, no permitimos que Dios nos forme. Entonces pasamos momentos en la presencia de Dios, pasamos momentos de unción, podemos aún quebrantarnos en la presencia de Dios, pero salimos de este lugar y seguimos con nuestra vida, y seguimos peleando, y seguimos maltratando, y seguimos viviendo en carnalidades, y seguimos con la vida como si no fuéramos cristianos. Nos comportamos de una forma muy distinta a como es el comportamiento de un hijo de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque disfrutamos la presencia de Dios, recibimos lo que el Señor tiene para nosotros, pero no tomamos la conciencia y no nos centramos de que Dios nos toca y nos hace sentir su presencia, y ese es el inicio para lo próximo que Él tiene para nosotros. Y eso próximo es un proceso paulatino en la cual Dios te va llevando poco a poco para hacerte madurar, para hacerte crecer. Allí es cuando comienza Él a tratar contigo, donde Él comienza a moldearte, comienza a quitarte algunas cosas que a Él no le agrada y comienza a tratar contigo. Entonces, en este tiempo tan especial, en donde Dios te ha estado tocando, donde Dios te ha estado llenando, tienes que estar atento a la formación que Dios te quiere dar. Tienes que estar atento a lo que Dios te quiere mostrar. Tienes que estar atento hacia dónde Dios te quiere llevar. No es un tiempo para retroceder. No es un tiempo para ya terminó, ahora sigo mi vida como si nada. No, esto es un tiempo, esto es una primicia de nuestra vida espiritual que le estamos dando a Dios para que Él se siga glorificando en nosotros. Por eso que usted no debe perder lo que hizo. Usted tiene que, en este tiempo, ahora que usted entregue su ayuno, Señor, yo quiero que tú sigas haciendo en mi vida. ¿Qué más quieres hacer en mí? ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor? Señor, ¿qué más quieres hacer en mí? ¿Qué más? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres formar en mí? Y dejar que Dios te siga tratando y dejar que Dios te siga formando. ¿Por qué? Porque los procesos de Dios el proceso de aprendizaje de Dios, a veces no lo entendemos, a veces se dan misteriosas operaciones dentro de nuestra vida que resultan para nosotros extrañas, pero resulta que esas situaciones transforman nuestro corazón y nos dan madurez espiritual. Entonces, somos llamados por el Señor, tenemos que mantenernos fieles a Dios, pero el Señor también quiere que nosotros podamos crecer y madurar en nuestra fe. Como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como representantes de Dios. Hay personas que pueden aparentar tener mucha unción y sentir la presencia de Dios, pero tienen doble vida. Y ese es el punto en el cual Dios nos quiere hablar también el día de hoy. Necesitamos cultivar, conservar, valorar la presencia de Dios, disfrutar su presencia, pero también permitirle a Él que nos forme, que nos transforme, que nos entrene, que nos haga hombres y mujeres de carácter, de convicción firme, hombres y mujeres que en la prueba no se desmoronen, en medio de la prueba no salgan corriendo o no maldigan a Dios, sino que en medio de la prueba le den la gloria a Dios, sigan siendo firmes, que en medio de la prueba se mantengan con esa fidelidad, con esa fe. En medio de la prueba puedan decir: Señor, gracias, te doy la gloria, te doy la honra, porque sé que estás conmigo aún en este proceso. Yo
escuchado personas que cuando tienen una prueba o un proceso, bueno, pastora, y eso que estaba orando, y eso que estuve orando, y eso que me estoy parando a las 5 de la mañana, sí, a mí también me pasó. En medio del ayuno, a mí se me perdió mi celular, a mí, a la pastora, se me perdió mi celular. Y yo no puedo decir, y eso que yo estaba ayunando, y ahora ¿cómo es posible que se me perdió mi celular? Yo tengo que entender, y usted y yo tenemos que entender qué pasa, por qué el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida. A veces nosotros venimos y comenzamos a echarle como que la culpa a Dios, o a hacer insinuaciones de que Él como que se descuidó por un momento y permitió que se me perdiera mi celular. No. ¿Cuál es el aprendizaje que yo puedo tener si se me perdió el celular? Después yo me puse a meditar y me di cuenta que tengo la mala costumbre de manejar con el celular en las piernas. ¿Y qué me pasó realmente? Es una mala costumbre que tenía, y en una oportunidad se me cayó el celular de esta manera. Bueno, que en una oportunidad me bajé rápido del carro y se me cayó el celular de las piernas y no me di cuenta. A las 2 horas que pude darme cuenta que tenía el celular perdido, ya el celular estaba en Ciudad Bolívar. Entonces ahora uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Cómo es posible que yo en ayuno te estoy dando este sacrificio? Y ahora esta mañana a las 5, ¿y cómo es posible que tú permitiste que me perdiera mi celular? ¿Usted cree que eso es justo? No, porque eso no tiene nada que ver con Dios. Ahí es cuando viene la reflexión, ahí es cuando viene el Señor a madurar nuestra vida, y cuando el Señor viene a tratar con nosotros para ser más diligentes, para estar más pilas, para estar más centrados en lo que estamos haciendo, para estar más apercibidos en las cosas de la vida, y darle la gloria a Dios, a Él, por todas las cosas. Señor, gracias, porque yo sé que estás conmigo en todo tiempo, Padre. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la pérdida de un celular con que Dios esté o no esté con nosotros? Él siempre está. Su presencia está con nosotros en todo tiempo. En todo tiempo. En la dificultad, en el problema, en el luto, en la enfermedad, en la prueba, en el momento difícil, en la emergencia, en todo momento allí está Dios. Y tú tienes que entender eso. Por eso que siempre tienes que darle la gloria a Dios en todo tiempo. Él está allí. Es tanto que Él está allí que tú pasas una prueba muy difícil en tu vida, y aunque estés llorando, y aunque estés sea un momento muy difícil de tu vida, y te sientas que es el peor momento de tu vida, tú sabes que los ángeles de Dios vienen a socorrerte. Tú sabes que la presencia de Dios comienza a acompañar, y comienzas a ver milagros, y comienzas a ver las puertas abiertas, y comienzas a ver el amor de Dios en tu vida, y comienzas a ver cosas sobrenaturales. ¿Qué es eso? Si no es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Es su compañía en todo tiempo. Tal vez tú no lo ves con tus ojos físicos, pero Él está. Él está. Porque hay momentos donde nadie está. Nadie está presente, ni familia, ni amigos, nadie. Pero Él sí. Él sí. Para darte el apoyo, para darte la fortaleza, para que tú sigas adelante. Ahora, algo importante que tenemos que entender también, y es que Jesús es nuestro principal ejemplo en esto. Porque Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, buscó aprender. Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, la presencia del Padre eterno estaba constantemente sobre Él. Buscaba al Señor. Él estaba conectado con su Padre celestial. Pero dice la palabra del Señor que Jesús aprendió sabiduría, aprendió obediencia. Jesús aprendió. Diga conmigo, Jesús aprendió. Si Jesús se tomó el tiempo, siendo el Hijo de Dios, el ungido de Jehová, se tomó el tiempo para aprender, se tomó el tiempo para capacitarse. Dice la palabra de Dios que los padres lo estaban buscando. ¿Y dónde estaba Él? En las sinagogas, con los escribas. Estaba allí con los eruditos en ese momento. Estaba allí con los conocedores de la ley, aprendiendo sabiduría. Por eso que Él le decía, tú puedes tener un llamado de parte de Dios, tú puedes tener un propósito muy especial en las manos de Dios. Tú puedes ser un hombre y una mujer que el Señor quiera usar para grandes cosas en tu familia, en tu casa, en tu negocio. Tú puedes ser una persona que Dios use con poder y gloria, pero necesitas entrar en el taller del maestro. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción?
al taller del maestro, ¿verdad? Allí, al taller del maestro, donde ahí Él comienza a tallarte y Él comienza a formarte, ¿verdad? Puede ser un hombre, una mujer que tenga unción. Puede ser un hombre, una mujer que sienta la presencia de Dios en todo tiempo. Puede ser un hombre, una mujer sensible a la presencia de Dios, pero necesita ser tallado por el maestro. Así fue con Jesús. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versos 7. Hebreos 5, 7. Mira lo que dice la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Miren, Jesús, diga conmigo Jesús. Dice la palabra Cristo, diga conmigo Cristo. Dice la palabra Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Cristo ofreció ruegos y ¿qué más? Y súplicas con gran clamor. El ungido de Jehová, el Hijo de Dios, con gran clamor ofrecía ruegos y súplicas, dice, a aquel que lo podía librar de la muerte. Y sabes que hacemos mucho de nosotros cuando empezamos a tener problemas o situaciones o pruebas, nos apartamos de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús, con ruegos, con súplicas, con gran clamor y lágrimas, le pedía a aquel que lo podía librar de la muerte. Dice, fue oído, dice la palabra, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, diga conmigo, hijo. Dice la palabra, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Entonces, nunca nosotros nos podemos creer tan espirituales que no tengamos que aprender. Mientras más espiritual usted es, más tiene que aprender. Nosotros los pastores, mientras más espirituales o mientras más Dios nos muestre, más tenemos que buscar de Él y más tenemos que formarnos. Y usted también. Amén. Entonces fíjense la palabra de Dios. Y aunque era hijo, en mayúscula, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Escuche bien esto, ¿ve? Y habiendo sido perfeccionado, es decir, Jesús, siendo el Hijo de Dios, también entró en el proceso de aprendizaje del Padre Celestial. Y dice la palabra, y habiendo sido perfeccionado, es decir, la palabra allí perfección es madurez. Habiendo entrado en una madurez, habiendo sido perfeccionado, entrenado, dice la palabra de Dios acá, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí vemos que Jesús tenía un destino profético, Jesús tiene un llamado, Jesús tenía un propósito, pero él ¿qué? Aprendió a obedecer, aprendió sabiduría, aprendió sujeción, aprendió a estar conectado con su Padre, aprendió a estar allí en los pies de su Padre, aprendió a tener intimidad con su Padre, siendo el Hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta también otra cosa. Jesús vivió muchas dificultades, sintió su flaqueza, fue probado en muchas áreas, fue probado, atacado por Satanás, fue vejado, fue maltratado, fue injuriado, lo maldijeron hasta que se cansaron. Pasó por pruebas, dificultades, pero resistió. Diga conmigo, diga a la persona que está a tu lado, resiste. Resiste la prueba. Resiste. Le dijiste a la persona que está a tu lado. Él resistió. Lo que para algunos son limitaciones y fatalidad, para otros es un motivo
de crecimiento. Lo que para muchos es la fatalidad, para muchos es motivo para protestar, para otros es crecimiento, es aprendizaje. ¿En qué perspectiva vas a ver las cosas de Dios o cómo Dios trata contigo? Entonces vemos aquí también otra palabra en Juan capítulo 5, verso 19. Aquí hay otra palabra bien importante. Dice la palabra del Señor, Juan 5, 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esto es demasiado impresionante. Esto es demasiado impresionante. Jesús, el Hijo de Dios, el ungido de Jehová. ¿Qué dicen las palabras allí? ¿Qué dicen? Ahora me perdí, llovieron por ustedes. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No, esto es demasiado, muchachos. Esto es demasiado. Imagínense la dependencia que tenía Jesús con su Padre y el respeto y la honra que le tenía a su autoridad, a su Padre. Entonces dice la palabra: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino, esto es demasiado también, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos quieren estar conectados con el Padre? Conectado con el Padre. Que tú sepas que tú no puedes hacer nada por ti mismo, que necesitas de Dios, que necesitas de tu Padre. Y todo lo que ves hacer de tu Padre, todo lo que te enseña su palabra, eso es lo que tú quieres hacer. Porque dice la palabra: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos se quieren parecer a su Padre? ¿Ah? ¿Te quieres parecer al Padre Celestial? Bueno, tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que acercarnos más a Él. Fíjate otra palabra aquí. Mateo capítulo 16, verso 22. Esto sí está tremendo. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que Jesús nos enseña en su palabra y que nos saca un wow es el carácter de Jesús para hacer la voluntad de Dios. Es decir, Él no negociaba nunca eso. Era la voluntad de Dios lo que se tenía que hacer. Entonces vemos aquí la palabra en Mateo 16, 22 dice: entonces Pedro, ¿quién? Mire quién está hablando. ¿Quién era Pedro? A ver, un discípulo de Jesús, alguien que Jesús amaba y que también amaba a Jesús. Pero mire lo que pasó aquí. Entonces Pedro, tomándolo aparte, esto cuando él tenía que cumplir la misión de ir a la cruz, Jesús, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, que te van a llevar a la cruz, que te van a matar, que va a pasar todo esto contigo, que te vas a entregar. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjense cómo Jesús, el Hijo de Dios, estaba tan firme en hacer la voluntad del Padre Celestial. Estaba maduro. Ya él sabía reconocer cuando el enemigo venía a atacar. Ya él sabía reconocer cuando era un ataque del enemigo, que aunque venga con su cara de yo no fui, aunque Pedro venía con su cara de amor o su cara de ay, pobrecito de ti, él sabía que él no estaba hablando él, sino que había alguien detrás de él que lo quería llevar a desobedecer al Padre y a no cumplir su propósito en Dios. Sabe que habrá muchas situaciones en tu vida, personas que estarán a tu alrededor,
que buscarán la manera de sacarte del propósito de Dios, y que el enemigo los usará para sacarte del propósito de Dios, para que tú hagas las cosas incorrectas, para que desobedezcas a Dios, para que comiences a hacer las cosas al revés, para que salgas a hacer las cosas fuera de tiempo. No es tu momento, no ha llegado tu hora perfecta, la hora que Dios ha determinado para ti. Entonces venimos nosotros y nos adelantamos a los tiempos de Dios. Y el enemigo utiliza muchas veces situaciones de la vida, personas, para desviarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Tienes que tener cuidado con eso. Deja que Dios forme tu vida. Mira, hay momentos donde la formación Dios te lo hace en tu casa, Dios te lo hace con tus empleados, Dios te lo hace en la iglesia, Dios lo hace en tu grupo, Dios lo hace en diferentes áreas. Dios comienza a formarte. Deja que Dios lo haga. Permite que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Disfruta su presencia, disfruta el gozo de su unción, disfruta el toque de Él, pero esfuérzate cada día por conocerlo más. A veces queremos ser alguien y no es que no lo seas, porque todos tenemos un propósito en Dios, pero ese proceso de formación no lo queremos pasar, porque ¿sabe qué? A veces ese proceso duele, a veces ese proceso nos incomoda. Ese proceso nos lleva a morir la carne, a matar la carne. Ahí Dios tiene que tratar el orgullo, la altivez. Ahí Dios tiene que tratar muchas cosas en nuestra vida. La ira, la indecisión. Dios a veces tiene que tratar áreas que son básicas y que todavía no hemos superado. A veces ni siquiera lo básico en la vida nos hemos entrenado a hacerlo de la mejor manera. Tenemos una cantidad de enemigos, hacemos espectáculos de ira en la calle, le debemos a todo el mundo, no pagamos nuestras deudas, no cumplimos nuestros compromisos. ¿Están aquí o se me fueron? ¿Verdad? Hurtamos, hablamos mal de otro, murmuramos. Entonces todas estas cosas, debo decir, bueno, pero es que yo quiero que Dios haga esto, yo quiero que Dios haga esto, yo quiero que Dios haga otro, y yo esto, yo quiero. Queremos muchas cosas. Dios también quiere, ¿sabes? Dios también quiere. Pero tenemos que entrar al taller del maestro. Porque lo básico, lo que ya por el tiempo que tienes tal vez ya debería estar superado, todavía es tu piedra de tropiezo, todavía es tu obstáculo, todavía lo tienes al frente y no lo has removido. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros. Unción, carácter. Diga conmigo: unción, carácter. Unción, carácter. Puedes tener por unción sin carácter. Porque aquí está, ay Señor, gracias por usarme. Y en la calle está, mira, muchacho, se aguanta. Y quieres pisar a las personas en la calle con el carro. Unción, que es una gracia inmerecida de parte de Dios, sin carácter. Entonces vemos muchos cristianos por allí que están dando mal testimonio. Ustedes no, por ahí hay mal. Personas que deshonran a Dios. Personas que no son buenos representantes de Cristo. Porque unción, presencia, que eso lo da Dios a gratis. Por amor, carácter. Entonces, proponte en este año, en este tiempo que Dios te está hablando, a seguir sintiendo su presencia, seguir llenándote de Él, pero también entra al taller del maestro. Entra en la formación de parte de Dios profunda. Diga conmigo: profunda. Porque no es por encimita tampoco, ¿no? Profunda. Tú sabes que el Señor a veces nos mete en ese taller y nos tiene que tallar muy duro. Pero ¿sabe qué? No nos va a matar. Él nos ama. Y Él todo lo va a hacer con amor. Y nos vamos a sentir mal, sí, algunas veces, porque tenemos cosas que tenemos que cambiar definitivamente. Pero será todo para nuestro bien. Será todo para lo que dice la palabra de Dios, como pasó con Jesús.
fue perfeccionado y llegó a ser el sumo sacerdote. En tu caso, serás perfeccionado, Dios te empezará a madurar y serás el gran hombre y la gran mujer de Dios en que tu casa necesita. Serás el ministro de Dios, el líder que el Señor necesita que lo represente. Serás el papá o la mamá que el Señor necesita que seas. Serás maduro, ¿por qué? Porque aprendes obediencia, aprendes sujeción. Estás en el taller de un maestro, que el Señor te siga tallando. No te crees más que otros. No piensas que eres el espiritualazo, no. Sino que sabes que eres un hombre, una mujer de Dios que necesita de Dios en todo tiempo. Y entonces llegarás a ser todo lo que Dios quiera que tú seas en tu vida. Y llegarás a sentirte pleno en Él. Y serás un hombre de una sola pieza. Serás una mujer espiritual de carácter. Será uno que la gente pueda hablar, pero que todo lo que digan sea mintiendo. No es por lo que tú eres, no es por lo que tú realmente eres. Y todo eso va a caer a tierra. Y Dios siempre te va a levantar, porque la mentira siempre cae a tierra. Ella permanece unos días, pero después cae a tierra. Pero tienes que entrar en las profundidades del taller del maestro. Señor, háblame. Señor, transfórmame. Señor, aquí estoy. Y ser sincero con el Señor. Y deja que Él haga lo que tenga que hacer, porque lo necesitamos. Amén. Ponte de pie.